vieron ustedes. Y la idea de esta materia es la siguiente. Primero, en el mundo de la computación hay una rama que precisamente es de los autómatas. Es una rama un poquito extraña y un poquito muy conceptual. ¿Qué quiere decir? No es tan fácil aterrizar lo que aprendes en algo real, pero existe la rama. Es muy matemática y bueno, pues vamos a ver poco a poco, vamos a introducirnos a esa parte que son los autómatas. Pero basados en la idea principal de los autómatas, se han creado muchos autómatas y se siguen creando autómatas y hoy por hoy ahora sí que ahorita es el pan de cada día. ¿Por qué es el pan de cada día? Porque se crean autómatas para que hagan la chamba de las personas, ¿ok? ¿Sale? Esa es la idea, crear autómatas para que hagan el trabajo de las personas. Por ejemplo, existen autómatas medio pesaditos, que ya son autómatas programados, que por ejemplo, como un ejemplo, Alexa, sí ubican a Alexa y a Siri, ¿no? Sí, Siri es de Apple y Alexa es de un aparatito que te venden Amazon, ¿no? Son autómatas y esos autómatas tienen inteligencia artificial. De alguna manera te puedes decirles y ellos evalúan lo que tú les dices y bueno, pues lo checan, ¿va? Otros autómatas, por ejemplo, son los que responden. Uno marca y te responde una voz y nunca te has puesto a pensar qué es esa voz. Si es del conmutador así tal cual, eh, es un autómata. Es un autómata que responde a impulsos eléctricos, a electrónica. Pero como ahorita ya todo lo manejamos con voz IP, entonces es un autómata de programación que tiene todo programado y te contesta. ¿Sale? Ahora, hay autómatas de nivel más bajo, ¿sale? Hay autómatas de nivel más bajo en el cual, por ejemplo, pues puede ser, no sé, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Las puertas estas automáticas de los super que abren y cierran son autómatas de nivel más bajo. ¿Por qué? Porque responden al impulso de una tableta electrónica, perdón, y un sensor que manda la señal. El autómata, que es un pequeño programa, nada más que para electrónica, o sea, hecho en bajo nivel, manda la señal a los motores y los motores abren. Y cuando después de cierto tiempo no hay señal, vuelve a mandar una señal a los motores y los motores cierran. Pero no se les hace raro que los mismos motores abran y cierran. Bueno, resulta ser que cuando reciben la señal de abrir, giran hacia un lado. Y cuando reciben la señal de cerrar, giran al lado contrario. Y con un sistema de poleas abren y cierran las puertas automáticas. Ese también es un autómata. Otro autómata es el del refrigerador. No sé si les ha pasado, tienen un refrigerador de esos que abres y después de cierto rato que se queda abierto empieza a pitar como loco y los LEDs se le encienden y toda la cosa, ¿no? Te avisa que ya tiene demasiado tiempo abierto. Entonces, es un sensor y ese sensor tiene un timer, un temporizador. Y cuando llega el tiempo y no se ha cerrado, en ese momento pita, ¿vale? Te manda el pitidito y los LEDs empiezan a parpadear. Es un autómata también, ¿vale? Y bueno, pues esta situación de los autómatas se ha llevado todavía un poquito más allá y esta situación de los autómatas se ha llevado hasta la inteligencia artificial. La inteligencia artificial trabaja basado en autómatas, mucho en la teoría de los autómatas. Entonces, muchachos, pues esto es algo importantísimo en pues que tenemos que comprender, que tenemos que analizar en la cuestión pues de computación, ¿no? En la cuestión de la programación y lo que hacemos nosotros
más que nada ustedes en programación, ¿sale? Entonces, ahora sí que es necesario comprender pues, estas teorías y estas situaciones de los autómatas, ¿sale? Vamos a comenzar la clase entonces. Si cuando me avise esta cochinada a mí, que solo quedan 5 minutos, les digo, nos salimos, le creo otra sesión y volvemos a entrar de volada, ¿vale? Al Webex. Ya sé que me van a decir, ay, Va, bravo, profe. Discord, y ya saben que no me gustó el Discord, ¿vale? Entonces, bien, voy a compartir el archivo de PowerPoint. Listo, va, ahí vamos, ahí va. Ahí voy, ahí va. ¿Vale? Bien, entonces, ahí está. Listo. Te voy a poner la presentación así en modo grandecito. Bien. Sale, pues. Entonces, vamos a comenzar con la teoría de autómatas y lenguajes formales. La teoría de los autómatas sirve para generar los lenguajes formales. Los lenguajes formales son los lenguajes, estamos hablando de lenguajes de programación. En las ciencias de la computación existen la teoría de los autómatas, la teoría de la que trata el estudio de máquinas de computación abstractas. Por eso es aquí el problema. Esta parte es mucha abstracción y por eso es que se pone bastante complicado el show por el nivel de abstracción. Luego viene la teoría de la computación, que trata el estudio de la computabilidad y la complejidad, o sea, el cómo se hacen los procesos y la eficiencia de los procesos. Y los lenguajes y gramáticas, que trata el estudio y la formalización de los lenguajes. En el caso de nosotros, pues nos interesan los lenguajes de programación. Vamos a ver algunas definiciones que tenemos que empezar a dominar, que tenemos que empezar a aprendernos estas definiciones, porque van a ser parte del show, ¿sale? ¿Vale? Como les digo, van a ser parte del show. Entonces, las vamos a estar mencionando esta clase y la que viene, que es compiladores, y esta clase y la que viene, que es compiladores, y entonces, pues tenemos que entender de qué se trata esto, ¿vale? Bien, vamos a ver qué es un lenguaje, ¿vale? Bien, ahorita dice, un lenguaje forma la representación, dice, traigo, dice, la forma de representar información basada en un conjunto finito de signos y símbolos, ¿vale? Es la manera en la que vamos a representar, ¿sí? Un conjunto finito de, de signos y símbolos. Eso quiere decir que mi lenguaje o los lenguajes de programación tienen o están formados por cosas que son o algo que es signos y símbolos, ¿vale? Obvio, ese es un lenguaje normal, un lenguaje formal. Ahora, si ese lenguaje formal tú lo llevas o lo traspolas a un lenguaje de programación, pues te vas a dar cuenta que en el lenguaje de programación usamos las mismas reglas del lenguaje común y corriente, o sea, el del inglés y todo, se utilizan las mismas reglas, ¿ok? Luego vamos a ver qué es un alfabeto. El alfabeto es un conjunto de símbolos, ¿sí? El alfabeto es un conjunto de símbolos que forman parte de un lenguaje, ¿sí? Conjunto de símbolos que forman parte de un lenguaje, ¿sí?
no todos los símbolos forman parte de los lenguajes que conocemos. Por ejemplo, la ñ, así, la ñ no forma parte de la mayor parte de los lenguajes, porque la mayor parte de los lenguajes fueron diseñados en inglés, ¿vale? Fueron diseñados en inglés y ellos no manejan la ñ, ¿vale? Al no manejar la ñ es un símbolo que no forma parte de un lenguaje, del lenguaje de programación. Nosotros podemos ponerlo como impresión, porque en la impresión podemos poner cualquier símbolo, pero no quiere decir que sea parte del armado de las instrucciones. La ñ no existe en la mayor parte de los lenguajes de programación, y no es que en ningún lenguaje de programación, ¿vale? Dice, sentencias o palabras o fórmulas bien definidas son secuencias de símbolos correctas. Esto es importante que lo entiendan. ¿Sí? Esto es muy, muy, muy importante que lo entendamos. Una secuencia de símbolos correcta es una sentencia o una palabra, ¿vale? Es una sentencia o una palabra. Bien formulada será correcta. Mal formulada generará un error, ¿vale? Aunque en muchos lenguajes, como el español, algunas sentencias, aunque estén mal formuladas, seguimos entendiéndolas. No importa que estén mal formuladas, las entendemos, ¿no? Pero en un lenguaje de programación no es posible. En un lenguaje de programación, si la sentencia no es correcta, no podemos continuar. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es un lenguaje formal? Un lenguaje formal, aquí abajo, dice, es un lenguaje descrito mediante un formalismo matemático. Chispas. Entonces, aquí ya viene lo interesante. Es un lenguaje descrito mediante un formalismo matemático. ¿Órale? ¿Vale? Entonces, estamos ahorita con este tipo de definición. ¿Va? ¿Qué es computar? Computar es procesar información. ¿Y qué es un modelo de cómputo? ¿Sale? Dice, un modelo de cómputo puede ser una máquina abstracta que toma como entrada una secuencia de símbolos y los procesa. ¿Sale? Al hablar de una máquina abstracta podemos hablar de podemos hablar de un programa. Un programa puede ser una máquina abstracta, ¿eh? No precisamente tiene que ser un autómata así súper difícil, ¿no? Puede ser, les digo, un programa, ¿sale? Dentro de estas características podemos tener diferentes tipos de máquinas abstractas. Dice que dependiendo del modelo, el resultado del conjunto puede ser una secuencia de acciones. Estamos hablando de un modelo de computación, una salida expresada en cierto lenguaje y una respuesta de aceptación o rechazo en la entrada. Aquí vamos a poner todos los lenguajes tienen una entrada que puede ser símbolos, signos, y estos llevan un mensaje, estos símbolos o signos llevan un mensaje que entran a una caja negra que es un compilador. ¿Ok? Y cuando hablamos de compilador, muchachos, ustedes, yo sé que su cabeza inmediatamente piensa en un compilador de un programa, de un lenguaje de programación. Pues no, no piensen en eso, porque nuestro cerebro es un compilador. Nuestro cerebro es un compilador, el cual
escucha el mensaje o lee el mensaje, ¿vale? Escucha o lee el mensaje y entonces lo traduce ese mensaje y al traducir ese mensaje obtenemos una salida. ¿Sale? Vamos a obtener una salida. Y esa salida, muchachos, puede ser información, puede ser parte de la plática, etcétera, etcétera. ¿Sale? Recuerden, no estoy hablando ahorita de muchas cosas de computación. Estoy hablando de un lenguaje común y corriente, que es el español. ¿Ok? Bien, ahorita, o más después, me voy a introducir un poquito más en los lenguajes de programación. ¿Ok? Bien. Entonces, un autómata. Dice que un autómata es un modelo de computación, una máquina de estados. El funcionamiento de la máquina se basa en transiciones de estados y las transiciones están provocadas por la lectura de los símbolos de entrada. ¿Ok? Entonces, una máquina es una máquina de estados. El funcionamiento de esa máquina se basa en transiciones de estados y las transiciones están provocadas por la lectura de los símbolos de entrada. ¿Ok? Bien. Creo que ya me mandó el letrero de los 5 minutos. Ya me lo mandó. ¿Sale? Bien. Vamos a salirnos y ahorita les pongo en el WhatsApp el otro link. ¿Vale? Toma, profe, gracias. Vale, profe. Vale. Turing desarrolló una máquina abstracta denominada máquina de Turing para el estado de la computabilidad. ¿Sale? Era muy abierta, con un lenguaje muy abierto. Bien. Y fue la primera máquina que fue desarrollada, la primera máquina abstracta. En 1940, los 40 y los 50 se desarrollaron unas máquinas simples en cuanto a su funcionamiento, que fueron conocidas como autómatas finitos, ¿sale? Autómatas finitos, ¿ok? Para modelar el funcionamiento del cerebro. Esto es, estaba el cerebro y basado en eso se crearon los famosos autómatas. En los 50 surge un personaje que se llama, así se llama, Chomsky. Acá. Sí, Chomsky. Y no era de sistemas, no era de esta área, era un estudioso de la lingüística, de los lenguajes, pero él hizo unos estudios muy significativos y esos estudios se utilizan para crear los lenguajes de programación también. Y se comienza el estudio formal de las gramáticas, que son las que generan los lenguajes. En 1969, Cook extiende el estudio de Turing. Cook separa aquellos problemas que pueden ser solucionados de aquellos que en principio pueden ser solucionados, pero que en la práctica toman demasiados recursos. O sea, Cook empieza a decir, ok, todo puede ser solucionado. Sin embargo, ciertas cosas consumen demasiados recursos y sale demasiado caro ser procesado. ¿Ok? Los autómatas finitos y ciertas clases de gramáticas formales son usadas en el diseño y construcción
de el software. ¿Sale? En el diseño y construcción, software. La máquina de Turing ayuda a comprender qué es lo que podemos lo que podemos esperar de nuestro software. ¿Sí? ¿Por qué estudiar la teoría de autómatas y lenguajes formales? Eso quiere decir tal, teoría de autómatas y lenguajes formales. Pues los autómatas finitos son modelos útiles para muchos elementos, tanto de hardware como de software. ¿Por qué estudiarlo? También el software para diseñar y checar la conducta de los circuitos digitales. Por ejemplo, aquí se usa el analizador lexicográfico de un compilador, es un autómata. El software para escanear grandes volúmenes de texto para encontrar patrones en esos volúmenes de texto es un autómata. El software para verificar sistemas que tengan número finito de estados, tales como protocolos de comunicación o de intercambio seguro de información, etc. ¿Ya? Ok. No está difícil lo que estamos viendo. Los autómatas, en esencia, para el estudio son esenciales para el estudio de los límites de computación. Y aquí podemos hacernos unas pequeñas preguntitas, como por ejemplo, ¿qué puede hacer una computadora? Es el problema de decidibilidad. ¿Qué puede hacer el computador eficientemente? Es un problema de tratabilidad. ¿Ok? Bien. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo analizaron? Ok, continuamos. Los lenguajes nos permiten comunicarnos con las máquinas. Parte de lo que se puede hacer la máquina depende el poder descriptivo del lenguaje. Sabemos nosotros que tenemos lenguajes muy descriptivos, son los lenguajes visuales, y lenguajes poco descriptivos, que son lenguajes de nivel más bajo. Y con esto se pueden hacer compiladores, traductores y diseño de lenguaje de alto nivel. Y van a decir, ¿cómo? A ver, espérese. ¿Cómo está eso? Pues sí, resulta ser que con los lenguajes de programación se programan los compiladores, los traductores y se diseñan nuevos lenguajes. Vamos a poner un ejemplo. Con C se utilizó para programar Visual Basic. La estructura de C también se utilizó para el PHP. ¿Ok? Y bueno, tal vez otros lenguajes también son desarrollados en algún lenguaje de programación. ¿Ok? A ver, déjenme ver, dice que por aquí. Profe, Sí, me dice que si puede entrar. Ya vi, ok. ya vi el mensaje que que me mandó acá.
Espérenme. Aguántenme. Listo, ya está. Listo, ahí está. Regresamos a la presentación, ¿va? Bueno, entonces, habíamos dicho que, chale, ahí está. Y habíamos dicho que tenemos, pues, diferentes tipos de máquinas abstractas. Tenemos sencillas, que son los autómatas finitos, que trabajan con lenguajes formales. Un autómata a pila, que trabaja con otro tipo de lenguaje. Autómatas linealmente acotados y la máquina de Turing. ¿Ok? Cada una de estas ideas de autómatas o cada una de estas cosas van a ¿cómo se llama? ¿Sale? Cada uno de estos van a tener pues, toda una descripción y una ciencia. Nosotros en el curso vamos a ver solamente autómatas finitos. ¿Sale? Solamente vamos a ver autómatas finitos. Bien. Algunos campos que se ha encontrado aplicación tecnológica de los autómatas son la teoría de la comunicación, en todas las comunicaciones, aquellos por ejemplo, que están checando el control de tráfico, por ejemplo, de paquetes y todo, son autómatas, por ejemplo. En la teoría de control, en sí la idea de controlar como las puertas automáticas, el control de fábricas, de autómatas, o sea, de líneas de producción, etcétera. ¿Sí? La lógica de circuitos, ¿sí? Los circuitos digitales también son importantes en las computadoras, en la teoría lógica de los sistemas evolutivos y autoproductivos, reconocimiento de patrones tanto de dedo, faciales, de retina, etcétera. Eh, la fisiología del sistema nervioso, en la traducción automática de lenguajes. Ahí está. ¿Listo? Bien. Se aplica en otras áreas como la electrónica, la mecatrónica, ¿sí? La biomédica. Entonces, una definición un poco más informalona, una definición más informal de, este, de un autómata es, dice, son sistemas que en todo momento se encuentran en uno de un conjunto finito de estados. Bien. Y esto como que saca de onda. Un
infinitos. ¿Qué es? Bueno, lo vamos a ver más adelante. El propósito de un estado es recordar la historia del sistema. Puesto que el número de estados es finito, el sistema debe ser diseñado para recordar aquello que es importante y olvidar lo que no es importante. ¿Sale? Dice que la ventaja de tener un número finito de estados es que el sistema podrá ser implementado con un finito conjunto de recursos. Cuando nosotros tenemos nuestro autómata y ese autómata lo hemos pasado a los estados correspondientes, entonces sabemos cómo armar lo que quiere tu tío. Porque, espérame tantito, ahorita te atiendo. Estoy en clase, aguanta. Nosotros aquí, la ventaja de tener los estados es que podemos armar, por ejemplo, así, miren, ahí les va. Vamos a suponer que aquí sea una actividad A, por ejemplo. Y de esa actividad A, no sé, si ocurre cierta cosa, por ejemplo, si la entrada es un 0, me lleva a la actividad B. La actividad B, si estando en la actividad B la entrada es un 0, se repite. Pero si la entrada es un 1, se va al A. Si la entrada 1 es un A. Pero si estamos en A y la entrada es 1, tal vez se repita. Se llama recursividad esto. Cuando un proceso se llama a sí mismo, es recursivo. ¿Ok? Y aquí podemos generar diferentes lenguajes. ¿Qué quiere decir los lenguajes? Los lenguajes son el conjunto de las transacciones que pudiesen suceder y las entradas. Entonces digo, primero, lo que puede suceder es un 0. Bueno, ahora aquí quiere entrar. Listo. Entonces, de A a B es un 0. De B a B es otro 0, por ejemplo. Y de B a A es un 1. Quiere decir que con este autómata, eso quiere decir que A es un término final, se pone con doble círculo. Ahí está. Y dice, o sea, el autómata va a generar un lenguaje que diga, cuando la entrada, ahí donde estoy, aquí, cuando la entrada es 0 y se repita el mismo proceso y después termine, es 0, 0, 1. 0 porque de aquí a aquí hubo 0, 0 porque se repite aquí una vez y 1 porque pasa para acá. Pero también podemos tener entrada 0, entrada 1, entrada 0. O sea, de A a B, 0. De B a 1. ¿Listo? También podemos tener otro lenguaje que pudiese ser, por ejemplo, si estoy en A y tengo una entrada 1, regreso A. Y de aquí puedo entonces tener una entrada 0 y venida B. Y de ahí
regresar a A con una entrada 1, ¿ya? Y así, por ejemplo, yo puedo hacer una tabla de verdad de estos, de qué está pasando, o hacer una tabla de verdad de otra cosa. ¿Listo? ¿Ok? ¿Sí ya captaron? Estoy esperando para que lo chequen. Y así podemos generar diferentes tipos de lenguajes dependiendo, pues, los tipos de entradas, ¿no? Vamos a poner un ejemplito muy sencillo de un autómata finito. Un ejemplo de muy sencillo de un autómata finito es este. Por ejemplo, un interruptor. Sí, un interruptor de la luz, ese que le indicas encendido y apagado y toda la cosa, es un autómata finito muy sencillo. Ese es el sistema. El sistema recuerda si está conectado en on o está desconectado en on. Son los estados que puede estar on y en off. Y siempre recuerdan en qué estado estás porque cuando lo presionas y le das al siguiente estado, cambia. ¿Ok? Si el usuario presiona, que es la transacción, si el usuario presiona, entonces presiona, dice, si está en off y es presionado, queda en on. Ahora, si está en on, es F, o sea, si está en on y es presionado, entonces está en off. Y aquí está el dibujito muy sencillo. Tenemos un estado de inicio, que se llama off. Cuando es presionado, esta es la transacción, es una presión, se convierte en on. Cuando on es presionado, se convierte en off. Y así sucesivamente. Está súper fácil. Esta parte de aquí, cuando veamos unos un poco más complicados, se va a hacer un poco complicado, pero esta parte es muy sencilla. ¿Sale? Bien. Y aquí estoy poniendo, por ejemplo, de amarillito, ¿no? Si es presionado, pasa, si es la otra presión, pasa para acá. Las gramáticas. Las gramáticas es, bueno, el conjunto de las sentencias ya bien estructuradas para hacer un lenguaje. Y tenemos gramáticas regulares, que son las que vamos a usar nosotros en nuestro lenguaje de programación. Las gramáticas independientes del contexto, gramáticas sensibles al contexto y gramáticas sin restricciones o de estructura básica. ¿Ok? Tenemos 4 tipos de gramáticas que van a generar 4 tipos de lenguajes. ¿Sale? Pero ahorita los vamos a ver. Dice que en el mecanismo empleado para establecer la estructura de un lenguaje, es decir, las sentencias que lo forman, consiste de un conjunto de reglas sistemáticas que establecen la forma en que se ha podido o se pueden combinar los símbolos del alfabeto. ¿Listo? Dice, acá arriba, dice, es el mecanismo, la definición de una gramática. La gramática, recuerden, es cómo vamos a estructurar las palabras, ¿ok?
y los significados una vez que las estructuremos. Dice, es el mecanismo empleado para establecer la estructura de un lenguaje, es decir, las sentencias que lo forman. Número 2. Consiste en un conjunto de reglas sintácticas, y esto es importante. Reglas de sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Es la forma en la que puedes ordenar, organizar una instrucción de manera correcta, que establezcan la forma en la que se pueden combinar los símbolos del alfabeto. Por ejemplo, tenemos la oración. En la oración hay un sujeto y un predicado y toda la cosa. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es una frase nominal. ¿Qué es una frase nominal? Es un grupo nominal y una acta la frase nominal, el sujeto es una frase nominal. La frase nominal es un conjunto de grupos de normas o nominal y un calificativo. El grupo nominal, pues son artículos, el, los, las, los, que pueden estar o no en un nombre. Y el calificativo es el adhesivo o conjunción de una oración. Por ejemplo, a veces nosotros usamos el y para juntar dos párrafos. El calificativo, por ejemplo, pudiésemos decir, el carro rojo es muy veloz. Entonces, el adjetivo calificativo, el adjetivo calificativo rojo está uniendo las dos frases. Estamos hablando de un sujeto que es un carro, de su frase nominal es que es un él, que es el carro, un adjetivo calificativo que es rojo y lo que sí que es el predicado, pero ese predicado está unido por el adjetivo calificativo que fue rojo, que es muy veloz. Órale, pareciera un poco extraño, vamos a ver ahorita poco a poco a verlo. Chomsky genera varios tipos de gramáticas y varios tipos de lenguajes en base a lo que hemos estado viendo. Chomsky te dice, tenemos gramáticas sin restricciones, que son tipo cero. O sea, gramáticas súper grandototas en las cuales no hay muchas reglas. Luego, una gramática, van a decir ustedes, ¿qué es eso? ¿Cómo sé que es una gramática sin restricción? Les voy a poner un ejemplo feo, pero es un ejemplo. Por decir, si yo te dijera, ¿qué tranza, mi chavo? ¿Qué hongo con tu vida? Ahí nos bisneamos al rato. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué onda? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué hongo con tu vida? ¿Qué pasa o qué onda con tu vida? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Ahí nos bisneamos o ahí nos vicenteamos al rato, ahí nos vemos al rato. ¿Sale? Esas son gramáticas sin restricciones. No cumplen con una estructura muy estricta ni con las reglas gramaticales muy estrictas, pero las entendemos. Las que son sensibles al contexto son tipo 1, las que son independientes del contexto tipo 2 y las gramáticas regulares que son tipo 3, que son las gramáticas que usamos normalmente en un lenguaje para comunicar. Y aquí están, muchachos, cómo estarían las gramáticas. La tipo 3 es la más pequeña porque tiene más restricciones, pero es la que los usamos. Y es la que usamos para programar porque está muy limitada y se dice que es un lenguaje regular, una gramática regular, perdón. Y luego viene así tipo 2, tipo 1 y tipo 0, ¿no? Todas
entran así. Todas estas entran en la tipo 0. Todas estas entran en la tipo 1 y esta entra en la tipo 2. ¿Sale? Los lenguajes es exactamente lo mismo, sin restricciones, sensibles al contexto, independientes del contexto, irregulares. Pero se pone T0, T1, T2 y T3. ¿Ya? ¿Vale? Bien. Entonces, las gramáticas y los lenguajes son exactamente igualitos. ¿Sí? En una máquina abstracta, ya de un lenguaje formal, para poder crear un lenguaje, vamos a tener que inventar o tener una gramática que me va a describir o va a generar un lenguaje de programación. Y también vamos a tener que tener una máquina que es la forma en que trabaja. Esta máquina reconoce y genera el lenguaje y la gramática y la máquina son equivalentes. ¿Por qué? Porque la máquina, gracias al lenguaje, tiene una gramática. ¿Sale? Chequenlo, chequen este dibujito. Les doy así unos segunditos para que lo chequen. ¿Listo? Bien. ¿Dudas, comentarios, muchachos? No, profe. Sale, continuamos entonces, ¿no? Aquí le voy a dar así, todo, ya me pasé, todo corridito, para ver qué onda. Entonces tenemos la gramática, el lenguaje y el tipo de máquina que se usa. En la gramática cero y el tipo de lenguaje cero, que son muy extensos, es la máquina de Turing. Sensibles al contexto, o sea, los tipo 1, autómatas linealmente acotados. En las tipo 2, que son libres de contexto, autómatas de pila o de autómatas a pila. Y en las gramáticas regulares y lenguajes regulares, que son los tipo 3, los autómatas finitos. Aquí es donde vamos a trabajar nosotros, en el tipo 3. ¿Sale? Bien. Seguimos viendo algunos conceptos ya un poquito, ya haciendo alusión a esto que estamos revisando. Tenemos los conceptos, por ejemplo, los lenguajes de programación son aplicaciones específicas diseñadas para crear otras aplicaciones. En pocas palabras, programas para crear programas. ¿Ok? Hoy está tronando bien cañón. Aguántenme tantito. También aquí. La ropa.
Perdón, muchachones, perdón, pero lo que pasa es que ya empezó a tronar el cielo super cañón y va a empezar a llover bien cañón. Yo dejé mi carro afuera y se inunda ahí donde lo dejé, y luego ya no voy a poder subirme, entonces lo mejor lo metí, perdón. Sale, muchachos, entonces ya vimos lo de los conceptos, ¿no? Ahora, los lenguajes de programación no son otra cosa, y acuérdense siempre esto: programas para crear programas. Y me vas a preguntar quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Cómo está esto? ¿O qué de pronto alguien encontró un lenguaje de programación y estaba ahí guardado y ya con eso hicieron más? Recuerden que los primeros lenguajes de programación sí se tuvieron que crear todos, y los primeros lenguajes de programación fue ensamblador. Basado en ensamblador se crearon los siguientes lenguajes y así sucesivamente. ¿Sale? Han ido evolucionando. Muchos lenguajes de programación se han creado con lenguajes más básicos, como por ejemplo eh, eh, C ha servido de base para crear otros lenguajes de programación, como por ejemplo PHP. No sé si han fijado que PHP tiene muchas instrucciones muy parecidas a C. Bueno, pues, este, pues más o menos C fue la base de PHP. C también es la base de algunos sistemas operativos como Unix o Linux. Fueron creados en lenguaje C y en ensamblador. Entonces, por eso esta definición, ¿sale? Y dice que se basa en un sistema de instrucciones preestablecidas para indicar al ordenador lo que debe realizar. ¿Qué son? Son códigos integrados, compuestos por un vocabulario. Aquí ya estamos hablando de lenguaje de programación, compuestos por un vocabulario, con una sintaxis y una semántica que permiten elaborar infinitas secuencias válidas de tareas e instrucciones, que se vean infinitos tipos de instrucciones, infinitas secuencias, infinitas combinaciones para poder solucionar cualquier problema. Entonces, aquí lo voy a poner: un lenguaje está definido por el conjunto del vocabulario que tengas, coma, por los símbolos o signos que vayas a tener, coma, y por reglas, ¿sale? Y por reglas. Ahorita vamos a ver bien la estructura y vamos a ver bien, después vamos a ver bien, porque por ejemplo el vocabulario se pone con un símbolo de sumatoria, etcétera, etcétera. Vamos a ver la simbología correcta. Pero esto es para que lo entendamos. Entonces, un lenguaje, ya sea de programación o de lo que sea, se va a poner o se va a crear el lenguaje, ¿sí? ¿Basado en qué, muchachos? Basado en un vocabulario, una serie de símbolos y signos que tengamos, y las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas para poder tenerlas? ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, pues entonces estas combinaciones ya me dejan generar, elaborar infinitas secuencias válidas de tareas e instrucciones. ¿Sí? El lenguaje de programación permite crear programas específicos que ofrezcan solución a programas particulares. Para llevar a cabo cualquier tarea, el ordenador necesita tener información sobre esta tarea y también debe tener un método para trabajar, ¿sale? Para poderlas ejecutar. Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar, muchachos, ¿sale? Esta es parte de la siguiente clase, de la clase de mañana. Sí, ya no me faltaron muchas y unas que vamos a tener mañana, pero aquí le vamos a dejar la clase ya, ¿sale? Ya me mandó el anuncio de que ya faltan 5 minutos para que se termine la clase. Bien. Es mucho rollo, es mucha teoría, muchos conceptos,
pero esto solamente va a ser hoy, mañana, tal vez otra clase más, y ya vamos a empezar a entrar a crear autómatas, a crear los autómatas para que vean cómo se manejan y después hacer la definición de los lenguajes. Órale, les voy a enseñar cómo se define un lenguaje y bueno, pues ya con eso vamos a empezar a trabajar. ¿Qué se espera al final? Al final de la clase se espera, muchachos, al final del curso que ustedes creen un autómata que haga la parte del analizador lexicográfico y algo de sintaxis para un compilador. Y al final del curso vamos a tener que crear un compilador. ¿Sale? Obvio, no va a llegar hasta el final, como todos los compiladores, que al final pueden ejecutar el programa, no va a llegar hasta ahí, pero sí podemos llegar hasta las tres fases principales del compilador. ¿Sale? Así como también en la otra mitad del curso vamos a hacer algún autómata, ¿ok? Que ya se me ocurrirá ver qué les pongo a hacer, ¿vale? Sale, muchachos, ya estamos en tiempo, cuídense mucho. Mañana nos vemos igual a las 2, solamente vamos a tener una hora de clase de 2 a 2:50, ¿sale? Y con eso pues, ya vamos a ver el tema de esta semana, ¿sale? Bueno, muchachones, es el mismo link que ya tenemos, es el mismo link. De todos modos, yo les recuerdo cuál es el link. Sale, chavos, cuídense mucho, que estén bien. Un abrazo, queridos, qué bueno que estamos por aquí otra vez con los padres. Sale, profe. Sale, profe, gracias. Nos vemos. Cuídense Sale, mucho, profe. nos vemos, ¿eh? Órale.